Vamos a ponernos en pie, mis amados. Busquemos nuestras Biblias, el libro de Hebreos. Amén. Hemos orado, nos hemos presentado delante de Dios por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ahora podemos orar delante de su presencia. En el libro de Hebreos vamos a mirar del 24 al 28, amén. Capítulo 9, del 24 al 28. Cuando hablamos del sacerdocio de Cristo, en realidad tendríamos que mirar 9, 10, ¿verdad? De Hebreos, ver desde el principio, ya que ahí en Hebreos mismo hemos visto cómo el Señor nos habla y nos enseña sobre qué ministerio vimos la semana pasada. Profético, hermanos. El ministerio profético. Vamos a ver qué ministerio vemos ahora. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos 9, del 24 al 28. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Padre, venimos delante de tu presencia. Señor, cuando tu Espíritu Santo nos guía y tiene el control y la dirección, estas palabras son tan reveladoras, tan reconfortantes y tan consoladoras, Señor. Así que en esta noche oro para que los hermanos, hermanas, de repente hay amigos, amigas que nos visitan, el Espíritu Santo abra sus mentes y esta palabra pueda ser iluminada en sus corazones. De tal manera, Señor, que al entender y comprender la profundidad y la anchura de lo que alcanzan estas palabras, puedan regocijarse y sentir el perdón y el amor de Dios a través de ella. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Tomen asiento, amados. Una palabra preciosa, ¿verdad? Una palabra de testimonio para nosotros. Vamos a ver en esta noche Cristo como sacerdote. La semana pasada, haciendo un poco de memoria para los desmemorizados que cuando les pregunto no se acuerdan, vimos que Cristo Jesús representó los tres oficios principales que el pueblo de Israel celebraba y que eran a través de los hombres. Hombres, por supuesto, escogidos, seleccionados por Dios, que el Espíritu de Dios reposaba en ellos. Uno de ellos fue Moisés, ¿no es cierto?, que tuvo el ministerio profético. ¿Y por qué decimos que el ministerio de Moisés fue profético? Porque era alguien que por medio del Espíritu recibía la palabra de Dios. ¿Y qué hace el profeta a diferencia del sacerdote? El profeta, a diferencia del sacerdote, le da la palabra que ha recibido de parte de Dios al pueblo. Y cuando Cristo viene, no es como cualquier profeta. Ya vimos la semana pasada que el mismo Moisés anunció que Dios levantaría un profeta de entre sus hermanos, como él. Pero realmente Cristo es el profeta perfecto, porque Él
No habló como los profetas del Antiguo Testamento que decían Dios dice. ¿Cómo hablaba Cristo? Yo os digo. ¿Y qué más nos revela la Escritura? Que aquel verbo se hizo carne, o sea que Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la expresión misma de todas aquellas cosas que Dios nos ha dicho. Él es la manifestación de la palabra. Por eso Él dijo, yo soy. Él no hablaba de la verdad, Él era la verdad. ¡Wow! Él es el Señor de la vida. Amén. Así es que cuando Cristo Jesús, si recordamos claramente, en la semana pasada dijo que Él vino para que se cumpliera todo lo que las Escrituras habían anunciado en el Antiguo Testamento de Él, ¿no? Y cuando esos discípulos, camino de Emaús, habían olvidado todo, así como ustedes que de una clase a otra se olvidan de que hemos estudiado la clase pasada, Él dijo, duros de corazón, tardos para oír. Yo no se los digo, se lo está diciendo el Señor. Eso dice la palabra de Dios, no lo dice la hermana Charo. Cuando nosotros no retenemos esa palabra, cuando esa palabra no se quede en nuestro corazón, es porque no trabaja en nosotros. La mejor manera de que la palabra quede en nosotros es cuando esa palabra trabaja en nosotros y nos trae esperanza. ¿Cómo estaban esos discípulos, camino de Emaús? Desesperanzados. Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí. ¿Qué te pasa? No, el Señor le dijo, es que ustedes no entienden que estaba escrito que todo esto había de venir, que todo esto había de pasar. Y entonces dice, ¡oh! No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la manifestación de Dios mismo en nuestras vidas. Así es que Dios, dice la Escritura, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora ¿por medio de quién nos ha hablado? Y eso lo dice Hebreos, ¿ah? Muy bien, hermana, hágame recordar que tengo una tarjetita para usted a la hora de la salida del culto. Aleluya. Nos ha hablado por su Hijo, porque su Hijo es la expresión y la consumación de todo lo que Él es. Así es que Cristo no es cualquier profeta, es el profeta perfecto, el profeta por excelencia. Él es la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 12:49? Y ya con esto termino la introducción para que no se olviden el ministerio profético de Cristo. ¿Qué dice Juan 12:49? A ver, quien lo tenga, léalo. Amén. Entonces, Él es el verbo. Él es. Hermanos, usted tiene que leer cada palabra que Cristo ha expresado, tiene que disfrutarla y vivirla, porque es lo que Dios quiere revelarte a tu vida de lo que verdaderamente es Él. Vas a sentir un peso tan liberador, te vas a sentir así tan renovado, tan avivado. De pronto va a caer toda esa ceguera que tenemos por el brillo de este mundo. Cuando tú ves mucho la luz, de pronto es como que más bien en vez de alumbrarte te enceguece, ¿no? Tú haces así, presionas tu vista porque tanto brillo te ha cegado. Así es el mundo, nos quita la perspectiva de ver lo que Dios quiere que veamos. Nos quita la fe, la esperanza, la confianza. Así que Él no ha dado ninguna palabra que su Padre no le haya dicho que dé. Él no ha dado otro mandamiento que su Padre no haya hablado. Todo lo que mi Padre ha hablado, eso yo he hablado, dice Jesús. Amén. Y ahora, ¿cuál era el rol del sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Ahí está en Levítico, ¿no es cierto? En Levítico, miren, cuando estaba el profeta, había estado con Dios y se dirigía al pueblo. Ahí está el profeta, hablando lo que ha recibido de Dios al pueblo. Pero cuando está el sacerdote, ¿cómo lo vemos? ¿A quién está ministrando? ¿De espaldas de quién está y hacia quién está dirigido? Deducción inteligente. Está de espaldas al pueblo y está dirigido hacia Dios, porque está ofreciendo sacrificios, está ofreciendo holocaustos, está trayendo alabanzas. Entonces, cuando cumple el rol o la labor sacerdotal, está el sacerdote ministrando a favor de los hombres.
Espero que con eso nunca se olvide. Así que Jesús también es el sacerdote por excelencia. Y ahí lo dice claramente en el libro de Hebreos que hemos leído. Amén. Él era el profeta que había de venir, Él era el que iba a ofrecer los verdaderos sacrificios, porque los profetas del Antiguo Testamento habían ofrecido sacrificios cada año. Todo el Antiguo Testamento es pura sangre de carneritos, de ovejitas, de machos cabríos, pura sangre. ¿Por qué? Porque el hombre no podía entrar sin sacrificio a la presencia de Dios. Y primero tenía que ofrecer, el primer sacrificio que tenía que ofrecer el sacerdote era por él mismo. Porque si no, muchas veces los sacerdotes se terminaban muertos. Muchos, de repente hasta yo terminaría muerto en el altar si no fuera porque la sangre de Jesucristo es perfecta. Y es un sacrificio completo. No es como la de los sacerdotes, que eran solamente un simbolismo. A pesar que el arca del pacto y el tabernáculo eran hermosos, pero no era más que un simbolismo de cuando se entraba a la presencia de Dios. Ahora Cristo Jesús ha rasgado el velo y ahora podemos tener acceso al trono de la gracia, a Dios mismo. ¡Aleluya! Y Él es el que, como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, nos acerca a Dios. ¿Y cómo nos ha acercado a Dios? ¿Ah? ¿Cómo nos ha acercado a Dios? Nos ha acercado a Dios ofreciéndose a sí mismo. Ese sacrificio, miren, la labor sacerdotal, una de las primeras cosas que hacía era santificar al pueblo. Mediante los sacrificios y los holocaustos ya presentaban su palomita, su corderito y decían, por lo menos ahora puedes orar en el patio. Porque así era, ¿no? Tenía sus espacios. El tabernáculo tenía su patio principal, su lugar santo, su lugar santísimo. Yo les he enseñado todo eso a ustedes, hasta con dibujito. Hermanos, y para llegar al patio era que se ofrecían todos esos sacrificios. Y los sacerdotes llegaban solo hasta el lugar santo. Solo el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santísimo y a veces los jalaban muertos. Por eso se ponían unas campanillitas en los pies. Mientras oían las campanillitas, estaba vivo. Dejaba de sonar, con la pitita que él había entrado, comenzaban a jalar al muerto. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Hermanos, si ahora no nos estamos muriendo como deberíamos morirnos porque nosotros sabemos que pecamos todavía, es por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Porque el sacrificio que Cristo hizo fue un sacrificio perfecto. Un sacrificio que agradó al Padre. Ya no eran animales. La sangre de los animales no podían reemplazar el pecado nuestro. En cambio, Cristo Jesús fue un humano reemplazando a otro humano, un humano puro, santo, justo, sin mancha, que vivió conforme a la voluntad de Dios y se ofreció en sacrificio para que tú y yo podamos acercarnos a Dios, la labor sacerdotal. Pudo presentar el sacrificio para que tú y yo nos podamos acercar a Cristo. Él es el sacrificio perfecto por el pecado. Hebreos 10, del 4 a 6 dice, porque la sangre de los toros, miren cuánta sangre, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y a expiación por el pecado no te agradaron. O sea, ya el Señor veía que ya se les hizo una costumbre ofrecer un becerrito, un torito, una ovejita, ya iban criando su becerro, su ovejita para el sacrificio. Así como los pueblos ahora, ¿no? Los pueblos paganos, los que son engañados por las falsas religiones, les hacen creer que cada año cuando van brindan un toro, la fiesta de Chapi, de las Nieves, ¿no? Y le hacen una fiesta y por ahí brindan un toro, dicen.
Hacen un montón todavía hay esas fiestas paganas, ¿saben ustedes? Todavía hay gente que en su ignorancia cree que están a la mamacha candelaria, no sé qué más. Eso, Dios dice en su palabra, ya estaba cansado desde que los israelitas se lo ofrecían. Así es que no tiene ningún sentido. Hermanos, hermanas, si tú conoces, tienes algún familiar que todavía tiene esas ideas en la cabeza, ten misericordia, compadécete y por favor explícale bien que eso no le salva, le hace solo gastar su plata. Le hace ahorrar todo el año para gastarlo sin sentido. Que mejor lo gaste en otra cosa. Porque eso le condena más idolatría. Dice que nada de eso podía salvar. Dice que estaba cansado y por estar cansado el Señor dijo, no, ya es tiempo, enviaré a mi hijo. Y el que cree en Él y se arrepienta será perdonado y el que no crea será condenado. Ya está condenado ya porque es pecador, pero le dio la oportunidad a toda la humanidad de conocer y de ver a Cristo. Dice que Cristo ofreció ese sacrificio por todos. Miren lo que dice Hebreos 9:26. En la consumación de los siglos se ha presentado una sola vez, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento que una y otra vez estaban ofreciendo sacrificios y holocaustos. Cristo se ha presentado una sola vez y para siempre, para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Saben, hermanos? Yo pienso que a veces nosotros volvemos a pecar y volvemos a caer porque nos olvidamos de esto. Y solo por la gracia y la misericordia del Señor volvemos por su Espíritu a Él y le decimos, Señor, límpiame, renueva un espíritu recto dentro de mí, como lo decía David. Cuando nuestra mente, hermanos, y tu mente, mi mente, la mente de cualquiera de nosotros, se olvida de lo que Dios ha hecho y espera que nosotros disfrutemos, arraigados y cimentados en Él, y lo disfrutemos y podamos venir confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, hermanos, tenemos que venir, porque hay un acceso, y no es cualquier sacrificio, es la sangre de su Hijo. Oh, mis amados, este fue completo y definitivo, hermanos. Este fue un sacrificio completo y definitivo. Miren lo que dice Hebreos 7:27. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así que el sacerdote venía, nos limpiaba de nuestros pecados, nos acercaba a Dios, pero no se quedaba ahí. Intercede. Es un mediador. Cristo es el único mediador, no hay otro mediador. Un mediador es alguien que está entre dos personas que han hecho un compromiso, que los acerca. ¿Se acuerdan quién es el que reclamaba un mediador? A ver, alguien decía que ponga mi mano sobre mí y esto y yo hablaría. Muy bien, me pide su tarjeta a la hora de salida que tengo ahí. Job quería a alguien que le hiciera, porque él no entendía. De pronto, ustedes saben que Satanás dijo, sí, es justo porque tiene esto, porque está bendecido, porque tú le das todo, y de pronto todo, su familia, sus hijos, su ganado, el hombre se llenó de sarna, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Pruébale en todo, pero no toque su vida. Y él decía, yo quisiera a alguien que me haga entender. Yo hablaría, yo preguntaría, pero dice que cuando Dios se reveló, ¿qué dijo? De oídas te había oído. Y así somos nosotros. Estamos de oídas apenas entendiendo las cosas de Dios. Así es que Él es, amén. Que dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios. Él no necesitaba ofrecer sacrificios. Por eso Él dijo, yo soy el sacrificio.
Yo soy el sacerdote y yo soy el sacrificio. Y Él es el sacrificio que agradó al Padre, ¿no? Dice, diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Aleluya. Señor, que el Señor se revele, hermanos, a tu vida y a mi vida. Estos oficios no es para tomarlos a la ligera. Estos oficios, hermanos, son oficios que Dios estipuló que eran para que el pueblo conociera cómo Dios creó al hombre para que se acercara a Dios. Pero todos los que estuvieron en el Antiguo Testamento no eran más que un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Así es que cuando miramos a la palabra del Señor, podemos ver ahí a alguien que hizo un sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Fue completo y definitivo. No tenía necesidad de que otro sacrificio ni de otro holocausto, porque Él mismo se entregó en sacrificio por nosotros. Él, como sacerdote, hermanos, constantemente nos está acercando a Dios. Miren, en Hebreos 9:12 dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir? Que podemos volver a tener comunión con Dios. ¿Saben? Yo cuando leo estas cosas, me gusta ir a mi cuarto y volverme a arrodillar, y me gusta volverle a decir, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. 1.000.000 de gracias, porque el mundo no sabe estas cosas, hermano, el mundo no entiende estas cosas. El mundo se va a la condenación, a la destrucción eterna. Estaba escuchando en la mañana, mi esposo escucha muchos predicadores de avivamiento, y este predicador, Leonard Randallville, hablaba hace más de 40 años, creo que ya 50, de la necesidad de un avivamiento en Estados Unidos, de la necesidad de que la palabra se encarne, decía, porque si la palabra no se encarna en esta nación, lo que nos esperan son días de desgracia, de violencia, de criminalidad, de perdición. Y tú miras ahora Estados Unidos, es una desgracia, hermanos. Una desgracia. No solamente por los daños climáticos que está teniendo, no solamente por favor, apaguen sus celulares, no solamente por los daños climáticos que está teniendo, sino principalmente por la destrucción de su sociedad, por la destrucción de su juventud. Hace poco nomás escuché, hay un famoso predicador que tiene un estadio, es su, ¿cómo se llama? Austin, ¿no? Se metió un loquito ahí y comenzó a disparar y hirió a un niño. Por favor, es un estadio que caben creo que 80,000 almas y se llena. ¿Cómo no pueden detectar a un demonio que entra de esa manera a disparar a un lugar? Tuvieron que acribillarlo para que no siga matando. Lamentan, lo sienten, lloran, hermanos. Cuando la iglesia pierde poder y autoridad y pierde la cobertura de Dios, puede hablar de Dios, pero Dios no está ahí. Cuando hacemos que solamente sea mentalidad positiva y que todo lo bueno y que reine y que princesa y que no, el príncipe y el rey es el Señor, Jesucristo el Señor. Y Él ha venido para santificarnos, hermanos. Él ha venido para hacer un sacrificio en el cual tú te sientas siempre humillado delante de la presencia del Señor por su majestuosidad, por su inmenso amor. Dice Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero Cristo sí puede, aleluya. Porque por medio de su Espíritu Santo nos va renovando día a día, nos va cambiando día a día, nos va transformando, nos va dando victoria. Y cada vez somos menos malos de los que éramos.
Y cada día hay un cambio, hay una profundidad, de manera que no habría cesado de ofrecer sacrificios de adoración o de purificación. No tendríamos más conciencia de pecado. Y solamente es por medio de Jesucristo. Por eso que tú, cuando ves los oficios de Cristo, tienes que estar claro de quién es tu Salvador. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos un Salvador para irnos al cielo algún día. No, tenemos un Salvador para vivir en santidad, hermanos. Para despojarnos de esa naturaleza caída y pecaminosa, para quitar egoísmo, para luchar contra nuestra carne y hacer las cosas para la gloria y la honra del Señor. Para servirle en amor al Señor, para tener misericordia y perdón de lo que a veces no hay ni forma de cómo perdonar. Así que dice Hebreos 13:12, por lo cual, Hebreos 13:12, léanse Hebreos. Ya hemos estudiado Hebreos, así que Hebreos es un disfrute. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Melquisedec, Cristo es superior a todos. Así que Hebreos nos está sirviendo ampliamente para recordar. Dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que, hermanos, Él padeció para santificarnos. Cuando el pecado toca nuestra puerta, porque el pecado va a tocar a nuestra puerta. Cuando la ansiedad toca nuestra vida, cuando la enfermedad toca nuestra vida, puedes ir confiadamente al trono de la gracia. Ni siquiera pedir que te sane, sino a pedir solo que te consuele y que Él haga su voluntad. Y su voluntad de Él siempre es para bien para nosotros. Yo recuerdo muchas veces, en esos 3 meses que pasé en el hospital, y pensaba cuando ya a los 2 meses por lo menos me pude levantar y andaba con mi suero y me movía un poco, pero no me daban de alta porque hacía fiebre si no sabían por dónde era la fiebre. Entonces me recostaba y le decía, Señor, no sé por qué no me llevas, por qué me tienes aquí, ya decidí sujetarme a tu voluntad, ahora solamente quiero arrodillarme y darte gracias. Me acuerdo que acá está la cama del hospital, ¿no? Y acá te ponen un silloncito para que el familiar, el que te vela, pues en las noches se siente, ¿no? Por lo menos pasa. Entonces agarré, me apoyé ahí en ese silloncito. Hermanos, y cuando me apoyo, me pongo de rodillas, me inclino, se comenzó a mojar la gasa, la faja que tenía ahí, se comenzó a mojar. Y ahí tenía pus. Y yo le dije, Señor, tú eres tan bueno que has hecho que me levante, que te busque para decirme dónde está mi foco infeccioso. Ahora le voy a decir al doctor por dónde tengo pus. Y yo no me levanté para decirle, Señor, sáname ni cúrame, solamente para darle gracias, porque estaba sobreviviendo a una etapa dolorosa. Cuando tú le vienes a buscar a Dios, a veces, hermanos, nunca venimos con ese verdadero reconocimiento de su grandeza, de que Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para que tú vengas al Padre y ores con fe. Y ese es un punto importante del sumo sacerdote, que el sumo sacerdote te acerca a Dios, te acerca para que tú confiadamente puedas orar a Dios y puedas pedirle a Dios. Dios sabe tus necesidades, tú no necesitas decirle nada a Dios, porque dice que Dios sabe todo antes de que le pidas, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Dios le encanta glorificarse en la fe de sus hijos. Entonces, cuando tú, sabiendo quién es Dios, no dices, ya, pero Dios sabe, sino más bien tú vas y le dices, Señor, tú puedes, tú tienes el poder, tú eres Dios. Yo espero en tu gracia y en tu voluntad. Dice que a Dios le agrada la fe de sus hijos, porque sin fe es imposible agradar
a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que venir con fe, hermanos, venciendo tus limitaciones, venciendo tus temores. Dice que ahora Él como gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho de manos. Él ha entrado a la misma presencia del Padre. El tabernáculo era algo muy bonito, algo que fue hecho por gente que Dios le dio de su espíritu y hizo una cosa maravillosa para simbolizar y hacerlo hermoso el tabernáculo, pero era obra de manos, de artífices, a quienes Dios puso de su espíritu para que lo hicieran. Pero dicen que Él ha entrado a un lugar que no es obra de manos. ¿Qué quiere decir? Que está en el cielo mismo, en la presencia del Padre. Él está ahí. Él está ahí, hermanos. Dice, por lo tanto, retengamos nuestra fe, mantengamos nuestra fe, porque Él es, dice, una representación del verdadero cielo mismo, para presentarse en la presencia de Dios por nosotros. Oh, mis amados, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que Jesús continuamente nos va a llevar al Padre. Jesús continuamente nos va a acercar a Él. Pues dice, porque no entró Cristo, Hebreos 9:24, en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso Juan dice, hijitos míos, si hemos pecado, abogado tenemos delante del Padre. O sea, no es alguien que necesita audiencia. No es alguien que necesita audiencia, hermanos. Él está ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está ante el Dios soberano, poderoso. Él puede entrar ahí confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nosotros. Hebreos 6:19 dice, en el cual tenemos como segura y firme ancla, miren, en el cual tenemos como segura y firme ancla, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Estos pasajes son hermosos, Hebreos 6, 19 y 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre. Él no es un sacerdote transitorio, Él ya no tiene que hacer más sacrificios, Él está ahí delante del Padre, hermanos. Entonces, ven confiadamente a Jesús. Ven confiadamente a Jesús, dile, Señor, purifícame, lávame. Cuando cantamos esa canción, recuerda, Él está delante del Padre, renuévame, transfórmame. Que no sea algo que solamente estás diciendo porque te sabes la letra, sino que haya una oración en tu corazón, que haya un gemido en tu corazón. Amén, para que Dios esté obrando, para que Dios esté trabajando en tu vida. Él constantemente está intercediendo por nosotros, constantemente está hablando por nosotros. Veamos por favor Hebreos 10, 19 al 22, y ahí vamos a terminar. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, hermanos, con corazón sincero, no con máscaras, no con apariencias. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Amén, hermanos. Acerquémonos confiadamente. Él fue molido, herido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, con certeza de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, purificados. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe, porque tenemos un fiel sumo sacerdote, el sacerdote perfecto por excelencia. Así es que continuamente, día a día, Él va a interceder por nosotros. Él es nuestro mediador, Él es el que nos lleva al Padre, Él es el que nos acerca. ¿Quién pues? Dice Romanos 8:34, ¿quién es
el que condena. ¿Quién puede condenar? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, ¿quién puede condenarte? ¿Quién puede acusarte? ¿Quién puede señalarte? Si estás arrepentido y compungido, vienes a los pies de tu Padre Celestial y te humillas delante de su presencia. ¿Quién puede acusarte? ¿Quién puede decirte, no, tú eres así? La sangre de Jesucristo nos limpia. Sí, nosotros fuimos pecadores. No es por nuestro sacrificio, es por el de Él. Él nos limpia y Él nos santifica. Cuando alguien a mí me dice, ¿si eres cristiana? Sí, porque sin Cristo tú no te imaginas lo que yo sería. Esa es la verdad de mi vida. Si algo bueno hay, si alguna misericordia, si alguna bondad, es porque Cristo es mi Señor y Él es mi Dios. Oremos. Padre, yo te doy gracias. Señor, estamos aquí en esta noche. Pongámonos en pie, hermanos. Estamos aquí en esta noche y queremos acercarnos al trono de la gracia, Señor. Seguros de alcanzar oportuno socorro por tu gracia. Seguros de alcanzar oportuno socorro por tu misericordia. No por obra humana, no por obra que hubiéramos hecho, sino por esa sangre preciosa que un día fue derramada en la cruz del Calvario y que rompió, Señor, la separación y abrió un camino nuevo y vivo para tener acceso a tu presencia, en el cual tú estás constantemente intercediendo de una manera particular, individual por cada uno, por cada petición de cada uno de nosotros, por cada necesidad, Señor. Tú conoces nuestras flaquezas, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces dónde hemos sido heridos y lastimados, Señor, y tú sabes, Señor, dónde está la rebeldía en nuestro corazón. Padre, obra en nosotros, trabaja, Señor, en nuestro egoísmo, trabaja en aquellas cosas que no son tuyas, Señor, porque queremos cada día, Señor, ser más como Cristo, cada día ser más semejantes a Él, cada día, Señor, tener la mayor certeza, la mayor convicción en nuestros corazones que tú nos escuchas, que tú nos oyes. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Pon esa convicción en nuestro corazón. Tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú has provisto el sacrificio. Tú has dado la palabra para revelar al Padre. Y tú, Señor, has provisto ofrenda de olor fragante al Padre para que podamos nosotros también ser santificados y renovados. Así que confiadamente nos acercamos al trono de la gracia, Señor. Confiadamente en tu obra preciosa y en tu obra perfecta. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Acérquense mientras tengan la oportunidad.